Cuando se produce el copamiento policial, es como una medida como la que realizó en su momento Carolina Toá con el Plan Enjambre. En realidad no es una medida efectiva desde la criminología y desde la seguridad, pero cuando uno analiza fríamente, comienza a ver mucho más allá el trabajo que tenemos los criminólogos y quienes estudiamos carreras de grado que tienen que ver con la seguridad, porque cuando empezamos a ver información que no tiene nada que ver con lo que está pasando en la realidad en el terreno, se empiezan a encender las alertas. Um, Cuando se insiste con la narrativa de que el Estado está recuperando el control, que el control ahora sí lo tiene el Estado, que estamos utilizando estas estrategias de copamiento y están repitiendo el modelo que se utilizó en Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El modelo que se utilizó y que se sigue utilizando en la ciudad autónoma de Buenos Aires no detuvo al crimen organizado y tampoco detuvo al delito transnacional ni al narcoterrorismo. Lo único que hizo fue desplazar el delito. Esto tiene un ciclo que se va repitiendo. Esto es como un organismo vivo. Y cuando sacan a Trinidad Steiner de ministra de Seguridad, me doy cuenta que en ese mismo momento estaba pululando por los medios de comunicación afines a los gobiernos de Bachelet, de Piñera, de Boric o de incluso eh, Kast, una persona que en el año 2003 fue, bueno, ha tenido, es profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez, en marzo del año 2025 fue nombrada miembro del Consejo Asesor de la MUCH, un observatorio territorial de seguridad. Y ya en esa época, cuando esta persona fue nombrada ahí, se encendieron mis alertas, porque también ha sido investigadora asociada de Atenalab, y ha estado, y es una empleada pública que toda su vida o los últimos 10 años y 8 meses a la vez ha trabajado en la Subsecretaría de Defensa como encargada de Norteamérica y Asia Pacífico, como asesora internacional del Ministerio de Defensa Nacional el 2018 y el 2019, como coordinadora interina del Departamento de Norteamérica y Asia Pacífico el 2017, como analista del Departamento de Norteamérica y Asia Pacífico en relaciones internacionales durante el 2011 y el año 2017. Entonces, y obviamente en el último tiempo, en los últimos 2 años, trabajó como investigadora del programa Sociedad y Política y ayudante de investigación del programa de Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo. Y ahí es como que se encienden las alertas, porque entonces tenemos gente que ha fallado durante toda su vida en la gestión de la defensa y en la gestión del crimen organizado. Luego tenemos el denominado por los medios de comunicación, y acá es cuando se junta la narrativa, ¿no? Y uno empieza a dudar. Es como cuando presentaron a Isquia Siches o a Carolina Toá o a todos estos ministros que han fallado, Chadwick y todo el resto, ¿no? Eh, Eduardo Bennett como el nuevo hombre fuerte del ministro Rao, que va a liderar una unidad estratégica y una fuerza de tarea. Ahí es donde obviamente se enciende la alerta nuevamente y uno analiza la estrategia publicada además sobre el copamiento, donde se dice que ya Carabineros refuerza la seguridad y la fiscalización, y se da por sentado y se empieza a celebrar que el crimen organizado y todo va a mejorar, pero quienes estudiamos esto, esta ciencia científica, nos estamos dando cuenta que el plan de Arrau va a colapsar. Porque se está produciendo en estos momentos, ahora mismo, el efecto globo. Hoy la región metropolitana despertó con 2 sicariatos, uno en Puente Alto y otro en Maipú. Entonces, y por ende,
todos estos patrones de comportamiento me demuestran en lo personal que a todo esto voy a darle la solución al ministro Rao para que yo no tenga la razón. He hecho un análisis hoy en la tarde desde la óptica de la criminología ambiental y la prevención situacional, que son dos áreas que son sumamente importantes en la elaboración de políticas públicas en materia de seguridad para Chile. Y este análisis que les voy a dar en este video toca el núcleo duro de un debate sumamente técnico sobre las políticas de seguridad en Chile. Lo que yo les voy a describir no es una suposición, no es que yo lo diga porque se me ocurrió, es producto de una hipótesis fundamentada en patrones históricos que otra vez están guardados en mis archivos y en teorías criminológicas que han sido validadas durante años, en los últimos años. Y para evaluar este video con la máxima frialdad científica, independiente de que tú seas de izquierda, de derecha, de centro, me da exactamente lo mismo, porque finalmente a ti te van a asaltar, a ti te van a secuestrar, o Dios no lo quiera, a ti te van a borrar de la faz de la tierra por culpa de este tipo de cosas. Entonces, lo que yo pretendo con estos videos es ayudarte a ti a entender por qué el efecto disuasión del copamiento que está mal hecho te puede afectar a ti, a tu familia o a tu negocio. Lo voy a desglosar en tres pilares de la criminología. Primero, el desplazamiento del delito. Segundo, lo que yo vi y me impactó hace una semana atrás, el diseño de los entornos urbanos que nos va de la mano con estas políticas. Y en tercer lugar, estos nombramientos que se producen con sesgo de management corporativo en seguridad pública que no funcionan, que siempre fallan y que han fallado en todo el mundo. Y en Chile van a fallar. A ver, vamos a hablar sobre la teoría de la elección racional y sobre lo que provoca el desplazamiento del delito. Quiero afirmar desde acá que el copamiento en el metro y en las comunas como La Florida o Santiago Centro va a empujar el delito hacia zonas con menor presencia policial y que esto va a pasar porque es técnicamente correcto. En criminología, esto se conoce como desplazamiento territorial. Y como no hay un mapa de crimen organizado en Chile, o por lo menos en la región metropolitana y a lo largo de todo Chile, porque Chile está segmentado por el crimen organizado transnacional, al desconocer esto, estas personas van a provocar un desplazamiento territorial. Entonces, tenemos que, para entender este fenómeno, mirar al delincuente como un actor racional. Porque el tipo piensa, porque son profesionales del delito, porque si se satura la línea 1 del metro con 100 carabineros y videovigilancia en la línea 3 y en la línea 6, como yo lo pude ver, con inteligencia artificial, el delincuente empieza a evaluar el aumento de lo que se denomina costo y riesgo de operar ahí. Esto funciona como un negocio, como una empresa. Y al no haber una intervención sobre las causas estructurales o la desarticulación de la banda, el infractor, o sea, el delincuente, simplemente va a cambiar de escenario. ¿Y hacia dónde se desplaza el delito? ¿Qué es lo que va a pasar ahora, a partir de esta semana? El delito empieza a mutar hacia comunas de la periferia de la región metropolitana. Y si el delito es más especializado, se va a ir hacia donde hay más plata, o sea, a las regiones del norte y las regiones donde hay menos presencia policial, o sea, a Tarapacá y Antofagasta. Y además se va a desplazar a los nodos de conexión fronteriza que ya he identificado con déficit de dotación en Chile. Pregúntense ustedes y las autoridades cuáles son los nodos de conexión fronteriza que tienen déficit de dotación policial y militar. Y bueno, ahí tiene la respuesta de hacia dónde se va a desplazar el delito en las próximas semanas. Los delitos de alta complejidad como los secuestros y el sicariato
buscan sí o sí zonas de baja vigilancia y alta impunidad geomorfológica. Alta impunidad geomorfológica, es decir, zonas de baja vigilancia, pero que tengan carreteras, vías de escape rápidas y, por cierto, que estén muy cercanas o que sean de fácil acceso a Argentina, a Perú y a Bolivia. Y ahí hablamos de criminología ambiental y hablamos de CPTD, de la prevención del delito mediante el diseño ambiental. Y eso es lo que arroja el primer error de este copamiento, porque se realiza el copamiento donde no hay prevención del delito mediante el diseño ambiental. Es decir, se hace copamiento en barrios o territorios que están destruidos por las incivilidades y están marcados por puntos de crimen organizado transnacional, puntos del delito. Entonces, al haber falta de mejora de infraestructura vial y barrial, se produce una falla sistémica en todo este copamiento, porque el copamiento responde a una medida de contención pero temporal. No es que con el copamiento se le ganó al crimen organizado, no es que con una incautación histórica, porque quisieron ahora, de toneladas de droga impregnada en madera, ahora se le ganó al crimen organizado. No, no funciona así. Y menos si no se produce una modificación en el entorno donde opera el crimen organizado. Y según las teorías de las ventanas rotas y el espacio defendible, un enfoque de espacios defendibles, imagínense, si el copamiento retira el comercio ambulante y vigila el metro, pero uno sale a Vicuña Maquena y en un lado, yendo en la vereda poniente, está iluminado, pero en la vereda oriente está la oscura, o sea, las luminarias exteriores siguen rotas, o sea, te paráis en Plaza Baquedano a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, y esa cuestión es una boca de lobo. Los accesos finalmente a los barrios carecen de control natural, carecen de tejido urbano, y el tejido urbano sigue degradado. O sea, el espacio alrededor del copamiento sigue gobernado por el crimen organizado, a pesar del copamiento policial. ¿Por qué? Porque sigue siendo atractivo para el delito, apenas la presencia policial disminuye, porque la presencia no es 24/7, es para la tele. Entonces, el copamiento genera para el televidente, para el que ve las redes sociales, para el que ve las noticias, una ilusión de control. Pero al ser insostenible en el tiempo, mantener 100 efectivos fijos en un solo eje, porque no hay, estamos hablando que en Chile hay un déficit de policía y de carabineros, en cuanto se retiran de ahí para cubrir otra urgencia, el delito regresa inmediatamente al mismo entorno físico, porque las condiciones ambientales que lo facilitan, la falta de vigilancia natural, los pasajes ciegos, los nudos de transporte desregulados no variaron. A ver, camine usted a la 1 de la mañana de Plaza Baquedano por Santiago Huera, baje por Compañía y llegue a la Plaza de Armas. A ver con qué se encuentra. Camine usted por Sacié a las 11 de la noche. A ver con qué se encuentra. Baje por la calle Huérfano hasta el registro civil a ver con qué se encuentra. Camine por el Mercado Central a las 3 de la mañana a ver por qué se encuentra. A ver, párese detrás del Museo de Bellas Artes un día lunes a las 3 de la mañana para ver cómo se consumen estupefacientes y sustancias ilícitas en el parque forestal. Si esto no es una invención mía, esto está pasando, y si usted es testigo de esto, escríbalo en un comentario abajo del video. Porque está pasando ahora. Y esto pasó durante una semana cuando yo estuve ahí analizando justamente esto para demostrar que esto va a fallar. Si no se toman algunas medidas que también voy a dejar en este video para que no digan después que soy el pájaro de mal agüero que no avisa lo que también se tiene que hacer.
Me preocupa mucho el perfil del Ministerio de Seguridad, porque acá estamos hablando de gestión versus expertise de campo. Y acá es donde hay que decirlo. El perfil de Eduardo Bennett abre un franco crítico sumamente legítimo. Reclutar directores del sector corporativo como Arauco o como Komatsu instala un modelo de la eficiencia de los procesos y el análisis del riesgo financiero. Pero no es lo mismo actuar. Eduardo Bennett se vendió como un tipo que había trabajado en zonas hostiles, en zonas de alto riesgo. Pero no es lo mismo trabajar en una zona de alto riesgo, en una camioneta blindada, que tomar el transporte público de esa zona de alto riesgo. No es lo mismo gerenciar una empresa con un nodo de guardias de seguridad armado que meterte solo y llegar solo a esa empresa. O sea, acá tenemos un riesgo del enfoque corporativo que se vuelve a repetir, y esto se ha repetido desde el 2015 en Chile. Se repitió con Bachelet, se repitió con Piñera, se repitió con Boric y se vuelve a repetir con Kast. Bennett destaca en logística, en optimización de recursos, en mitigación de riesgos operacionales para una empresa. Estas habilidades son útiles para hacer funcionar las 7 fuerzas de tarea. Sí. Sin embargo, el management corporativo tiende a tratar la seguridad pública como una planilla de Excel. Si se priorizan las métricas cosméticas, por ejemplo, reducir la evasión en el metro o inflar el número de controles de identidad rápido para llegar a los KPIs que pide el gobierno, porque están manejando esto como si fuera una empresa privada, se va a descuidar la inteligencia profunda de campo y la criminología en terreno, y eso va a tener un efecto rebote. Si le damos un contrapeso analítico a todo esto, el ministerio está intentando compensar esto con figuras como Pilar Lizana en el análisis del crimen organizado transnacional. No obstante, en el caso de Pilar Lizana, que me bastó ver varias entrevistas para darme cuenta que era una persona de escritorio pero que tenía nula capacidad de análisis en el campo, existe acá un peligro latente de un quiebre entre la sofisticación del diseño estratégico en la UME y la cruda realidad operativa de un carabinero en terreno superado en armamento y en capacidad analítica. Lamentablemente tengo un pronóstico de la ola de violencia, o sea, tengo un pronóstico de lo que va a pasar de acá a ahora, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en los próximos 6 meses. Tengo una proyección temporal de lo que va a pasar ahora en agosto y octubre, con un pico de robos en diciembre, que se alinea con algo que he ido recabando desde el año 2015 en Chile, que es la evidencia empírica de la estacionalidad delictual en Chile, y que me impacta que esta gente no lo tenga en cuenta, porque va a afectar lamentablemente a los vecinos. Si estás viendo este video en el canal de Pablo Fontirroy, te cuento que somos 62.832 personas, que me faltan 37.167 suscriptores para llegar a los 100.000, y que lo único que tienes que hacer, si llegaste hasta acá al minuto 19, es darle me gusta, una compartida y suscribirte y apretar la campanita para que estos análisis te lleguen al oído y los puedas escuchar. Quiero agradecer a Alejandro, que también apretó el botón unirse y se hizo miembro del canal. Muchas gracias, Alejandro, por apoyar mes a mes mi trabajo. Quiero agradecer a Jonathan por hacer un aporte voluntario en el Banco Falabella, y también, por supuesto, a Silvia y a Elba por hacer un aporte voluntario en la cuenta Ruth. Los invito a ustedes a que puedan hacer sus aportes voluntarios en los links de PayPal, en el link de Patreon, en Bueno Bank, en el link de Global 66, o dejarme un super thanks, ese corazón con signo peso que está abajo de este video. Hoy estamos hablando del grave error del copamiento policial de Arrau. Si estás viendo este video en el canal Fontirroy Código Criminal, quiero decirte que acá somos 720 personas y que nos faltan 280 para llegar a los 1000. Te invito también a suscribirte, a darte una notificada
apretar la campanita para que estés pendiente de todo lo que pasa y de estos análisis de las cosas que van a pasar en materia de crimen organizado y seguridad. Y antes de continuar, déjame hacer un paréntesis fundamental para el futuro de estos canales. Te pido que apoyes mi trabajo desde la criminología y la seguridad y mi investigación sobre el falso estallido social y la corrupción política en Chile. Del 1 al 8 de octubre voy a iniciar la pretesis, la segunda fase de estas investigaciones en la macrozona sur. O sea, imagínate, si yo no hubiera ido a Santiago hace 2 semanas atrás y no hubiera estado una semana analizando lo que pasaba en materia de el trabajo del Ministerio de Seguridad, no podría estar haciendo este video hoy. Es así importante hacer la observación. Si en la primera etapa rescaté documentación clave, en este viaje del 1 al 8 de octubre voy a conectar la academia con la realidad del territorio para desentrañar el financiamiento detrás del falso estallido social. Este viaje es el motor de mi tesis y me va a permitir validar en terreno las rutas y la logística financiera, cruzar datos de inteligencia criminal con la seguridad actual de la zona para ver si las teorías están ciertas o no y robustecer el rigor técnico transformando hipótesis en conclusiones sólidas y sin sesgo. Te pido que te sumes a la misión. Para mantener mi autonomía y cubrir la logística entre Asunción, Santiago y los desplazamientos en la macrozona sur, activé la meta desde la primera semana de junio de 3.000 suscriptores de mis más de 125.000 seguidores en mis redes sociales, en X, en @fontirroypablo y en Instagram, en pablofontirroy1, que se comprometan con una luca, con 1.000 pesos, con $1, desde cualquier lugar del mundo. Investigar con rigor y sin filtro exige independencia absoluta. Yo no dependo de corporaciones, no dependo de partidos políticos, solo dependo de ustedes. Los enlaces oficiales de apoyo están fijados en el primer comentario y en la descripción del video. Y muchísimas gracias a quienes ya se pusieron la camiseta. 23 personas que han aportado el 5,7% de la meta. Cerramos el paréntesis, volvemos a los que nos convoca. También en 2 días más, el 19 de junio, mi esposa cumple 51 años. Sé que no tiene nada que ver con el video, pero si ustedes quieren, aparte de esa luca, mandar una luquita más para que yo pueda comprar la torta del cumpleaños, se lo agradezco también. Eso queda entre nosotros porque anda por acá y me puede escuchar. Muchas gracias. Bueno, pronostiquemos lo de la ola de violencia y la estacionalidad del delito. Mi proyección temporal de agosto a octubre con un pico de robo en diciembre se alinea con una evidencia empírica de la estacionalidad delictual en Chile que he ido observando desde el año 2015 hasta la fecha. Septiembre y octubre coincide históricamente con un aumento de las tensiones delictivas en el espacio público debido a las festividades de fiestas patrias, un mayor flujo de dinero circulante y días más largos, lo que altera obviamente la rutina de las víctimas. Y ahí estamos hablando de la teoría de la actividad rutinaria. Si las fuerzas de tarea recién instaladas entran en fricción con los clanes familiares territoriales sin desarticular sus finanzas de raíz, la respuesta criminal va a ser el aumento de violencia lesiva. Vamos a comenzar a ver sicariatos y vamos a comenzar a ver ajustes de cuentas, sobre todo si no se interviene gendarmería, que trabaja junto al crimen organizado. El pic, es en diciembre. Es un patrón criminal clásico y predecible en todo el cono sur, en toda Latinoamérica. El fin de año genera obviamente una saturación de transacciones comerciales, aguinaldos, compras navideñas, elevando al máximo la disponibilidad de los objetivos adecuados. Se venden los terrenos, se hacen transferencias y acá los objetivos adecuados son ustedes. Objetivos adecuados para los delitos contra la propiedad, robos con intimidación, portonazo y hurtos masivos. Ahora,
¿Estoy en lo correcto o estoy en lo errado con este análisis de 25 minutos? Y lamentablemente, para mis críticos, estoy en lo correcto, en la fundamentación científica. El copamiento policial, independiente de lo que crea la gente, por sí solo, es una estrategia de muy corto plazo, o sea, estamos hablando de 30 días, que genera automáticamente un efecto globo. Aprieto en un lado, en el metro, y se infla en otro, en las comunas periféricas y en las regiones fronterizas. Ahora, me imagino que ustedes deben decir, ¿pero qué va a pasar? ¿Cuáles son esas regiones fronterizas? ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno, hay que empezar a preocuparse, lamentablemente, en el Biobío, hay que preocuparse en la Araucanía, en ciudades como Curanilahue, hay que preocuparse en Arica y en Parinacota, hay que preocuparse seriamente en Chacayuta, en Chungará, en General Lago, en Bisbiri, hay que preocuparse seriamente en Antofagasta, hay que preocuparse seriamente en Oyagüe, en San Pedro de Atacama, hay que preocuparse de lo que va a pasar en los alrededores de Colchane. ¿Por qué? Porque el delito se desplaza muy rápidamente y esas son las vías de escape. Las que les nombré son las vías de escape. Entonces, mi teoría se puede ver alterada. El ministro Arrau y estas dos personas que contrató y el actual gobierno me pueden tapar la boca. Porque yo siempre hago estos videos y digo, el gobierno puede hacerlo, lo puede hacer, como le dije al presidente Piñera cuando estaba vivo, pueden taparme la boca. Como le dije a Gabriel Boric, pueden taparme la boca. Como se lo digo a José Antonio Kast, me pueden tapar la boca. Pero ¿saben qué tienen que hacer para taparme la boca? Para dejarme muy mal frente a mis más de 125.000 seguidores. Solamente mi teoría se va a ver alterada si la fuerza de tarea de análisis financiero y mercado ilícito liderada por Bennett, y este es el desafío que le dejo a Bennett, a Arrau, Kast y compañía, logran golpear el patrimonio de los clanes que operan en la región metropolitana antes del 21 de septiembre. Mira cómo se las digo. Si ustedes se quedan solo en coordinar operativos de saturación visual para las redes sociales, para los canales de televisión, para la radio, así como llevaron a Pilar Lizama a todos los medios antes de nombrarla humeante para que fuera visible y la gente la conociera, la llevaron hasta sin filtro. Bueno, si quieren hacer eso y no ahogan el dinero del crimen organizado, mi pronóstico del desplazamiento y el rebrote de la violencia se va a cumplir al dedo, tal como lo preveo y tal como lo vengo haciendo hace más de 3 años, 98% de efectividad. José Antonio Kast y sus pupilos tienen solamente una forma de que yo falle. Y esa única forma que tienen de que yo falle no es con discursos políticos, es que Arrau, Bennett, Lizama y las policías logren golpear el patrimonio de las bandas, los clanes familiares y las bandas de crimen organizado en la región metropolitana, el patrimonio real, no 2 kilos de sustancia ilícita para los que ocuparon 48 efectivos. Que lo hagan antes del 21 de septiembre. Si no lo hacen, van a fallar. Y el tiempo, queridos amigos, corre para ustedes, no para mí, para los políticos. Porque yo voy a seguir acá, analizando sus errores y felicitando sus aciertos. Lamentablemente, durante este año no ha habido ningún acierto que felicitar, porque todo lo que han hecho desde el 11 de marzo en adelante, tal como lo hizo Boric desde el 11 de marzo del 2022, tal como lo hizo Piñera desde el 11 de marzo del 2018 y tal como lo hizo Michelle Bachelet en su gobierno número 2, han sido puros errores y han llevado a Chile a lo que estamos viviendo hoy, una debacle para nuestro estándar. Dicho esto, quiero felicitar a unas seguidoras que en su ciudad el día de ayer se cortó la luz 4 horas. Mientras todo el mundo estaba desesperado
llamando por favor que volviera la energía eléctrica. Estas seguidoras escucharon a este humilde comunicador, echaron mano a sus ahorros y compraron un generador automático brutal. ¿Qué pasó? Toda su ciudad y alrededores estuvo oscura ayer durante 4 horas. Ellas estuvieron calefaccionadas, con internet, luz, la raja. ¿Por qué? Porque escucharon al tío Fonti, se compraron un brutal generador y sus vecinos, a los que ellas habían compartido mis videos y le habían dicho, no, este weón es un chanta, no lo vean, está hablando pura wea, finalmente se la tuvieron que comer y se tuvieron que comer el ruido del generador automático. Porque mientras ellos estaban oscuras, desesperados y la comida se le estaba echando a perder en el freezer después de 4 horas de estar sin luz, mis seguidoras, que sí me escucharon, estaban la raja en su casa con su generador eléctrico. Así que, gracias, ese fue el mejor mail que me enviaron el día de hoy, porque realmente son esos mails que, no voy a entrar en detalles, pero que dicen, la pega está pagada. Porque cuando uno adelantó que estas cosas iban a empezar a pasar en junio, en estos sectores en especial, y las personas escucharon, tomaron cartas en el asunto, confiaron en el trabajo científico y finalmente vieron que esta simbiosis de información provocó que no les afectara un corte de energía eléctrica por más de 4 horas. Y me pone muy contento, muy feliz, las abrazo a todas ellas que realizaron esta acción y están preparadas ahora para cualquier eventualidad con respecto al niño Godzilla que ya está afectando nuestro país. Queridos amigos, pero lamentablemente la realidad es otra. Hablamos del grave error del copamiento policial de Arrau. No es una crítica para las señoras que me escriben acá abajo, es un análisis técnico, criminológico y de seguridad, muy distinto a una crítica política a la que están acostumbradas. Hecho el análisis técnico, criminológico y de seguridad, entregada la herramienta para que no se cumpla mi teoría con respecto al error del copamiento policial, los dejo. Sigo estudiando, porque ahora tengo que entregar mis trabajos prácticos antes de rendir la próxima semana mis exámenes, los segundos, los parciales, de criminología ambiental, emprendimiento universitario, medicina legal e inglés 2, para posteriormente la siguiente subsemana, antes del 11 de julio, terminar con mis exámenes finales y empezar el último año de mi carrera de grado de licenciatura en criminología y seguridad. Un fuerte abrazo, los quiero mucho, cuídense mucho, háganme caso, guarden este video, compártanlo. Si usted es de un partido político y está viendo, pues yo sé que me ven de los partidos, esto no es hasta les estoy avisando los errores que están cometiendo para que no los cometan y les estoy dando la solución para que lo hagan. No para que, oye, les pagan, mira, les pagan 9 palos, 8 palos de sueldo. Hagan la pega como uno se las dice, no sean tosudos. Uno gana menos de $1.500 mensuales y puede hacer la pega para toda una comunidad de 125.000 personas. Yo no entiendo cómo los políticos que ganan más de $8.000, $9.000 no pueden hacer la pega para 20 millones de personas. Es una cosa de loco. Pero en fin, acá está el video. Los quiero mucho. Muchas gracias a todos. Y ya saben, si están escuchando, si pueden enviar una luca de aporte voluntario para mi viaje del 1 al 8 de octubre, si les sobra otra luca o 500 pesos, mándenlo, porque la patronal el 19 de junio está de cumpleaños y me gustaría comprarle una tortita. Eso, básicamente eso. Un abrazo grande, que estén súper bien y nos vemos mañana.